Bendiciones para todos nuestros amigos y hermanos de la Iglesia Rey de Paz Manrique que a esta hora se conectan para nuestra celebración dominical. Bienvenidos todos los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Esperamos que pueda disfrutar este tiempo con Dios en familia y saber que Dios tiene una palabra que transformará y cambiará tu vida. La palabra de Dios es la única que trae esperanza a nuestras vidas en este tiempo. Así que amigos y hermanos, disponga todo su corazón, toda su mente, todo su cuerpo para tener un tiempo con el Señor. Saludamos a todos los que están allí en casa, a todos los que se conectan fielmente. De verdad que para nosotros es un motivo de alegría, un motivo de felicidad, de gozo, saber que ustedes, los hermanos de la iglesia, pero también los amigos que están ahí conectados, separan este tiempo para congregarnos desde nuestras casas, para adorar y exaltar el nombre del Señor. Cada familia que está ahí en casa, un abrazo. De verdad que nos alegra mucho que usted esté allí muy puntual, buscando la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Vamos a comenzar este tiempo con un momento de oración. Vamos a conectarnos con el Señor, a darle gracias por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Así que le pido que allí donde usted está pueda cerrar sus ojos y disponerse para orar al Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que nos regala, Señor, para estar en familia como iglesia, Rey de Paz, y adorarte y exaltarte a ti, Señor Jesús. Gracias por regalarnos este día, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos y contemplar la luz de un nuevo amanecer. Gracias porque estamos con nuestras familias, Señor. Gracias, Dios, porque a pesar de que el mundo está en crisis, nosotros estamos en ti, Señor. Y por eso hemos decidido buscarte. Por eso hemos decidido, Señor, levantar nuestra voz al cielo y adorarte. Hemos decidido, Señor, saber de que cuando te buscamos, te encontramos y que solamente tú tienes la respuesta para cambiar la situación, para traer sanidad a los enfermos, para resolver los problemas. Solamente tú tienes el poder para hacer grandes cosas. Señor, perdona nuestros pecados, límpianos, Señor. Hoy reconocemos que te hemos fallado y pedimos que tu sangre nos limpie en esta hora, Señor, y que podamos tener toda la libertad para adorarte y para exaltarte. Señor, rompe toda cadena allí en los hogares, rompe toda atadura allí en las casas, Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo impedimento, toda obra del diablo, todo lo que el enemigo quiera traer para destruirnos, Señor, lo echamos fuera. Y te pedimos, amado Espíritu Santo, que te muevas con libertad, que te muevas con poder en nuestras vidas. Te necesitamos. Queremos que tú no nos hagas una visita. Queremos que tú vengas a habitar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas. Espíritu Santo, muévete, muévete, muévete. Queremos más de ti, queremos que tú nos llenes, queremos que tú abras nuestro entendimiento. Te necesitamos, Espíritu de Dios, para seguir luchando, para seguir batallando, para seguir avanzando en este camino, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, muchas gracias. Gracias por atendernos. Señor, trae tu presencia a nuestras vidas en este día. Queremos sentirte. Queremos, Señor, que tú cambies la situación que nos rodea y que tú te entrones en nuestros corazones y en nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos y te exaltamos, Señor. No podemos vivir sin ti. Tú eres la razón de nuestra existencia y la inspiración para que podamos avanzar. Tú eres quien nos inspira, Señor, para poder, Dios, comportarnos de una manera diferente. Tú eres quien nos inspira, Señor, a testificar, a proclamar el evangelio en todo lugar. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por ser fiel, por sustentarnos durante toda esta semana, Señor, porque hemos visto tu favor, porque hemos visto tu provisión, porque hemos visto tu sustento, Señor, en medio de nuestras vidas. Por eso te agradecemos y queremos que hoy sea un día de bendición, una mañana de bendición donde tu gloria se mueva de manera sobrenatural, que la alabanza, la adoración, la palabra predicada pueda
pueda transformarnos, Señor, y recibir alivio, recibir consuelo y fortaleza, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno poder orar, qué bueno poder tener este tiempo en que podemos hablar con Dios, expresarle lo que hay en nuestro corazón. Y damos una vez más la bienvenida a todos los que se han venido conectando durante el tiempo de la oración, durante estos minutos que llevamos de celebración. Bienvenidos todos. Quiero que usted le pueda dar compartir a este en vivo para que muchas personas puedan escuchar el mensaje del Señor Jesús. No seamos egoístas. Permita que Dios le use a usted a través de darle compartir a este en vivo, a esta celebración, para que la tierra pueda conocer que Cristo vive y quiere reinar en sus vidas. Bueno, después de este tiempo vamos a tener también un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración en el que nos vamos a gozar con el Señor. Allí donde usted está, levante sus manos, aplaude al Señor. Si puede saltar, salte. Si puede arrodillarse, arrodíllese. No pierda la costumbre de tener una actitud de adoración al Señor. No es tiempo de hacer los quehaceres de la casa, no es tiempo de barrer, de trapear. Es tiempo de buscar al Señor y de adorarlo y exaltarlo. La Biblia dice en el Salmo número 150 que todo lo que respire alabe al Señor. Y si tú y yo respiramos, pues es la ocasión, es la oportunidad que Dios nos ha dado para poder alabarlo y para poder exaltarlo. Así que gózate en la presencia del Señor. Bueno, iglesia, el Señor les bendiga. Esperamos que todos se encuentren súper bien desde su casa, desde la comodidad de su casa, con su familia, reunidos todos para este tiempo tan especial que hemos separado para el Señor. Los invitamos para que tomen una posición reverente y juntos tengamos un tiempo de adoración y alabanza a nuestro Padre. Como dice su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese día queremos que usted, allá donde está, cierre sus ojos y nos dispongamos a adorar y exaltar el nombre de Dios, a recordar ese sacrificio que Él hizo en la cruz, entregando todo su amor por usted y por mí. Y siempre lo he dicho, así estemos así por este medio, también es momento de adorar y de exaltar al Rey. Que nada te interrumpa, que nada te llene de desespero, simplemente vamos a disponernos a adorar. Así que yo le voy a invitar a que allá donde está, cierre sus ojos y vamos a decirle: gracias, Señor, por tu amor. Gracias por todo lo que diste en esa cruz, por derramar una a una, Señor, tus gotas de sangre y dárnoslas para la vida eterna y para que nosotros te podamos exaltar y glorificar. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. ¿Qué tal si lo volvemos a decir? De tal manera me que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que
seguiré. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aquí estamos delante de tu presencia. Hoy en esta mañana, Padre Celestial, queremos seguirte, queremos seguir adelante, queremos estar delante de ti, agradeciéndote por ese amor que has dado a cada uno de nosotros, porque tú nos has amado, tú nos has refugiado, tú nos has, Padre Celestial, liberado, y por eso te adoramos y te exaltamos. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar, y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó por mí. Le seguiré. Te seguiremos, Señor. Te seguiremos por ese camino, Padre Celestial. Así, Señor, lo veamos difícil, te seguiremos, Padre Celestial. Tú eres grande, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco y quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Una vez más, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Dile, quebrántame, Señor. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo
vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Tú eres grande, Señor. Yo quiero que por un momento pensemos en lo que estamos cantando, en lo que nuestros labios están declarando. Y le estamos diciendo: Señor, queremos ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarnos de tu espíritu. Y eso es lo que nos falta como iglesia, que nos saturemos del espíritu de Dios, poder entender que todo lo que pasa es con un propósito y que Dios nos moldeará y que nos hará a su imagen si nuestro corazón está dispuesto. Así que tal si le volvemos a decir: de gloria en gloria te vemos, Señor. Tú eres poderoso, Padre. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco y quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Y digámosle: queremos ser como tú. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Gloria a Dios. Tenemos que reflejar al mundo el amor de Dios. Eso es lo que nos está enseñando y estamos hablando del amor. Y Él es nuestra única razón de adoración, nuestra única razón de exaltación. Así que ahí donde usted está, póngase feliz porque estamos exaltando y glorificando el nombre de Dios. Y vamos a decirle esto, y que todos allá se gocen. Nada te lo impida. La única razón de mi adoración eres tú, mi
poderoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Y eso es lo que tenemos que reconocer hoy, en este grandioso día que Dios ha preparado para usted y para nosotros. Así que Dios les bendiga, prepárense para la palabra que viene, que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Qué bendición, hermanos y hermanas y amigos, que estuvimos todos juntos en este tiempo de alabanza y de adoración. Fue un tiempo muy especial, un tiempo glorioso donde yo creo firmemente que tú pudiste alabar al Señor y adorarlo, pero también Dios pudo traer alivio, pudo traer descanso a tu corazón. Porque hay un canto, un himno muy viejito que dice: la alabanza a Dios cambia las cosas. Y cuando nosotros alabamos a Dios, no solamente Dios se agrada de esa actitud de adoración, sino que también esa alabanza puede cambiar las cosas que estén pasando a nuestro alrededor. Esto me hace pensar en un texto de la Biblia y en Hechos capítulo 16, que dice la Biblia que Pablo y Silas estaban en la cárcel, en el calabozo, y sus manos estaban atadas al cepo y sus pies, y estaban golpeados. Pero la Biblia dice que ellos a medianoche cantaban himnos a Dios. Y cuando ellos, en medio de ese canto, dice la Biblia que de repente hubo un terremoto, un sacudón fuerte, y quedaron libres, porque eso es lo que hace la alabanza. La alabanza a Dios cambia, la alabanza a Dios transforma, libera, la alabanza a Dios rompe cadenas y ataduras. Por eso tú y yo no podemos dejar de alabar al Señor. Y aunque nuestros templos estén cerrados, nosotros que somos la iglesia, tú que eres iglesia, yo que soy iglesia, podemos con libertad levantar nuestras manos al cielo y adorar al Señor y exaltarlo. No dejes de hacerlo. Aunque las cosas no vayan tan bien en tu vida, saca fuerzas para alabar y adorar al Señor. Y si las cosas están muy bien, sigue sacando aún más fuerzas para seguirlo adorando, porque a Dios le agrada cuando nosotros, aún en medio de la crisis, pero también en medio de la abundancia, lo alabamos y lo exaltamos. Una vez más le damos la bienvenida a todos los que durante todo este tiempo de alabanza y adoración se han venido conectando a nuestra transmisión en vivo de hoy domingo, nuestra celebración dominical que hemos tenido costumbre hacerla
a través de estas plataformas virtuales y agradecemos a Dios por esta oportunidad. Si tú te conectas por primera vez, quiero que puedas escribirnos si tú quieres allí en pantalla, si tienes alguna petición, y también aquí hay un WhatsApp de la iglesia donde también puedes escribir y dejar allí tu petición y estaremos orando por ti. Queremos que le dé en vivo que le dé compartir a este en vivo para que muchas personas puedan escuchar el mensaje del Señor. Y quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Allí nos vamos a concentrar en este relato bíblico. Y si usted ya encontró Mateo capítulo 14, va a escribir allí en pantalla amén. Amén, amén. Ya tengo Mateo capítulo 14, porque eso me hace entender a mí que usted de su casa también está en esa comunión, en esa unidad de querer no solamente escuchar la palabra de Dios, sino también leerla. El leerla usted allí con su Biblia en sus manos, con su cuaderno, su lapicero, y escriba todo lo que el Espíritu Santo va a hablar a su corazón. Todos estamos ahí, todos estamos conectados con Mateo capítulo 14. Amén. Y dice la Biblia allí en Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una pregunta que el Señor le hace allí a Pedro, ¿por qué dudaste? Y quiero que podamos cerrar nuestros ojos en este momento. Allí donde tú te encuentras, cierra tus ojos y vamos a elevar una oración a Dios para que Él nos hable a través de su palabra. Señor y Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti y poder leer la palabra, la Biblia, y saber que a través de este hermoso libro tú nos hablas y nos dices las cosas que tenemos que aprender, nos dices las cosas que tenemos que cambiar, nos dice las cosas que tenemos que mejorar. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento y que a través de ese acto divino tuyo de iluminarnos la palabra, nosotros la podamos entender, pero también la podamos comprender y llevarla por obra. Quita de nuestro corazón todo lo que a ti no te agrada, todo lo que nos impida obedecerte. Que esta palabra se siembre en nuestro corazón y que demos mucho fruto, y ese fruto permanezca. Bendice también, Señor, a los hermanos y hermanas que generosamente y voluntariamente han diezmado y han ofrendado para tu obra. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre, aquella persona que aún desde lo poco ha sido fiel a ti, Señor. Tú en lo mucho le pondrás. Bendice cada familia que ofrenda para la extensión de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas veces usted ha podido leer este relato bíblico de Mateo capítulo 14, versículo 22 y al 33. En cierta ocasión, hace unas semanas atrás, yo pude hablar de este texto, pero en Marcos capítulo 6, como Marcos nos presenta este acontecimiento en el que los discípulos se encuentran en la barca en medio de esa tempestad. Pero ahora yo creo que el Señor nos va a hablar algo más de lo que Él quiere traer a nuestras vidas. Y está aquí en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Porque Mateo
Mateo registra algo que no lo hace Marcos y no lo hace Juan. Y eso es lo que yo creo que el Señor nos va a hablar hoy. Y yo he titulado esta enseñanza, una mirada correcta. Dile a la persona que esté ahí a tu lado, a tu mamá o a tu papá, o a tu esposo, esposa, a tu hijo, dile una mirada correcta. Yo creo que eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Que aprendamos a tener una mirada correcta, en la dirección correcta. Porque muchas veces nosotros nos desviamos porque dejamos de ver al Señor. Dejamos de ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y es precisamente que hoy, en esta mañana, el Señor quiere que tú y yo aprendamos a tener una mirada correcta. El Señor Jesús, después de haber realizado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde alimentó una gran multitud, dice la Biblia que como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, según Mateo capítulo 14, versículo 21, nos está dando una cifra aproximada, que eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús manda a sus discípulos a que pasaran a la otra ribera. El Señor, después de que despide la multitud, sube al monte para orar a solas, después de un arduo trabajo. Recordemos que la multitud que había venido a Jesús a escucharlo, muchos de ellos, según Mateo, fueron sanados. Y Marcos dice que estas personas fueron y Jesús les enseñaba, pero Mateo dice que Jesús los sanaba. Y eso nos hace entender que Jesús oraba por ellos. Y eso fue bastantes horas, bastante tiempo. Y ahí Jesús decide ir al monte a solas para orar, para descansar, para llenarse más de la presencia del Señor. La barca en la que se encontraban los discípulos estaba en medio del mar y comenzó a ser azotada por las olas y por los fuertes vientos que les era contrario. Allí lo podemos ver en la escritura. Las horas habían pasado y los discípulos, viendo a Jesús andar sobre el mar, lo confunden con un fantasma. Estaban allí los discípulos fatigados, cansados, luchando con esos fuertes vientos, y de repente ven a Jesús venir, pero ellos no lo identifican, tienen una mala interpretación de Jesús porque vieron mal. Y entonces lo confunden con un fantasma. Y Jesús les habla, y no solo para que lo reconocieran, sino también para ayudarles, porque el Señor hace eso con nosotros. No solamente quiere hablarnos, sino que también nos quiere socorrer, también nos quiere ayudar. Y Jesús camina sobre el agua para demostrarles una vez más a sus discípulos que Él es Dios y que tiene dominio sobre todas las cosas, aún sobre la naturaleza. Jesús les dijo, yo soy, las mismas palabras que el Señor le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo a Jesús, ¿y qué diré a Faraón? ¿Qué diré a los egipcios? ¿Que quién me ha enviado? Y el Señor le respondió, yo soy el que soy. Y allí el Señor Jesús toma esas mismas palabras para decirle a los discípulos, tengan ánimo, no se dejen llenar de temor, yo soy. Es decir, yo soy Dios. El Dios encarnado allí presente en la persona de Jesús. Mateo es el único evangelista que registra la petición de Pedro a Jesús de caminar sobre las aguas, cosa que no hicieron los demás discípulos. Marcos, que habla del mismo relato, y Juan, que habla del mismo relato, ellos no mencionan allí el momento en que Pedro le pide a Jesús caminar sobre las aguas, ir hacia la dirección donde se encontraba Jesús. Pedro se atreve a mirar un poco más allá. ¿Por qué Pedro le hace esa petición a Jesús? Es porque su deseo es mirar un poco más allá, de donde los demás discípulos no podían ver. Y Pedro le dice a Jesús, en el versículo 28, vamos a leerlo, Mateo capítulo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
que dijo Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque ya habían visto a Jesús venir caminando sobre las aguas. Pero Pedro le dice: si tú eres el Señor, si tú eres Jesús, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, ahí podemos notar algo interesante, y es que Pedro no le dice: Jesús, si eres tú. Pedro, ¿cómo le dice? Señor, si eres tú. Porque ya Pedro allí comenzó a tener una mirada diferente a la que tenían los demás discípulos. Necesitamos saber enfocar bien nuestra mirada para poder apuntarle a lo que Dios quiere que le apuntemos. Si tú y yo no aprendemos a mirar bien, entonces nos estaremos yendo por caminos equivocados y después terminaremos en fracaso. Por eso necesitamos enfocar bien. Necesitamos mirar en la dirección correcta, tener una mirada correcta. No te dejes guiar por tus emociones y no te dejes guiar por tu corazón. Permite que el Señor te guíe, y cuando Dios te está guiando, Dios te llevará a que pongas tu mirada en la dirección correcta para que tu vida, tu familia, tu ministerio sean bendecidos. Un lente adecuado nos proporciona una mirada adecuada. Cuando una persona está mal de sus ojos, de su vista, de su visión, entonces va donde el médico, y el médico le va a recomendar un lente. Y cuando hacen el examen, allí pasan varios lentes. Le van pasando así varios lentes hasta que la persona dice: con este lente yo veo bien. Por eso es importante entender que un lente adecuado nos proporcionará, nos brindará una mirada adecuada. Y vamos a mirar acá, en esta porción de la Escritura, en lo que vio Pedro. ¿Por qué tú y yo necesitamos tener una mirada correcta? Número 1, una mirada correcta nos lleva a vivir en el poder de Dios. Escribe allí en tu cuaderno, en tu pantalla: una mirada correcta nos lleva a vivir en el poder de Dios. El versículo 28 de Mateo capítulo 14 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús estaba caminando sobre las aguas porque Él era Dios, porque su poder le permitía caminar sobre las aguas. Y por eso es que cuando tú y yo tenemos una mirada correcta, podemos vivir en ese mismo poder que tiene Dios, que tiene Jesús. Y Pedro centró su mirada en Jesús y le dice: si eres tú, manda que yo ande, que yo camine sobre las aguas. ¿Qué quería Pedro? Comenzar a caminar en ese poder de Dios, comenzar a vivir, a experimentar lo que estaba experimentando Jesús al caminar sobre las aguas. Pedro se movió a caminar sobre las aguas porque era el mismo Jesús el que le había dado el aval. Jesús fue el que le hizo la invitación allí en el versículo 29 y le dijo Jesús: ven. Pedro no se lanza a las aguas alocadamente. Pedro se lanza a las aguas porque Jesús le estaba diciendo: ven, ven. Y cuando Pedro escucha la invitación de Jesús, Pedro dijo: yo quiero caminar sobre las aguas para vivir ese poder, en ese poder que está viviendo Jesucristo. No dejemos de hacer las cosas que el Señor nos mandó a hacer. Jesús le hizo la invitación a Pedro: ven, camina. Y Pedro se atrevió. Y yo te hago una pregunta: ¿por qué has dejado las cosas en el camino? ¿Por qué has dejado de hacer lo que Dios te mandó que hicieras? ¿Por qué no has experimentado, o hace cuánto no experimentas el poder de Dios sobre tu vida? ¿Será que estás mirando tienes tu mirada en una dirección incorrecta? ¿No tienes una mirada correcta? ¿A dónde están centrados tus ojos? Quizás
estás sufriendo de una ceguera espiritual porque has dejado de orar, porque has dejado de buscar al Señor, porque has dejado de tener intimidad con Dios a través de la palabra, de la oración. ¿Qué ha pasado en tu vida que has dejado las cosas de Dios en el aire? Lucas capítulo 5 versículos 5 al 6 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Resulta que los discípulos habían trabajado toda la noche, no habían pescado nada. Jesús al día siguiente se acerca a ellos y le dice: vaya, boguen mar adentro y echen las redes. Y ahí donde Pedro le dice: hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Y pero Pedro le dijo: más en tu palabra echaré la red, porque Jesús le había dicho: boguen mar adentro y echen las redes. Era lo mismo que el Señor le estaba diciendo aquí a Pedro una vez más: ven, camina. Así que Pedro se movió allí en Lucas por una palabra de Dios, y aquí en Mateo camina sobre las aguas porque también había una palabra de Dios. Jesús le dijo: ven. Cada vez que nos lanzamos a lo imposible, recordemos que no caminaremos solos. El Señor le dijo a Pedro: ven. Cuando Dios te está llevando a que te atrevas, a que te lances a lo imposible, a lo que humanamente no se puede lograr, recuerda, el Señor camina contigo. El Señor está a tu lado. El Señor te está invitando: ven, ven. Jesús quería que Pedro caminara en su poder, en el poder que él tenía sobre la naturaleza. Mira que si Jesús estaba caminando sobre el agua, era porque él tiene poder para darle orden a la naturaleza, al agua, a los animales. Él gobierna sobre la misma naturaleza. Y eso es lo que quería Jesús. ¿Tú quieres, Pedro, vivir este poder? ¿Tú quieres experimentar este poder? Entonces camina. ¿Y Pedro por qué experimentó ese poder de caminar sobre las aguas? Porque miró al Señor, porque tenía una mirada correcta, sus ojos centrados en la persona de Jesús. Si tú quieres vivir el poder de Dios, necesitas mirar al Señor, necesitas concentrarte en Él. No desvíes tu mirada ni a la derecha ni a la izquierda, tus ojos puestos en Jesús. Los otros discípulos no se esforzaban para mirar más allá, mientras que Pedro miraba hacia lo imposible. Los discípulos estaban angustiados, fatigados, porque toda la noche habían tratado de luchar con el viento, con las olas, con la tempestad. Y todos ahí sentados en esa angustia. ¿Qué vamos a hacer? No todos los discípulos del Señor eran pescadores. Quizás los pescadores, los que habían sido pescadores, estaban un poco más confiados. Los que no eran pescadores estaban un poco más angustiados. Pero ¿qué hacemos? Solo cuando los discípulos ven caminar a Jesús dijeron: un fantasma. Eso fue lo que hicieron ellos. No se esforzaban por mirar más allá. Vieron a Jesús como un fantasma, mientras que Pedro miraba más allá, mientras que Pedro miraba lo imposible, mientras que Pedro miraba que Jesús no era un fantasma, que Jesús era el Señor, que lo veía caminando sobre las aguas. Muchas personas a nuestro alrededor tienen visiones cortas y tú no te puedes dejar guiar por esas visiones. Cuando tú miras al Señor, el Señor te llevará a caminar en lo imposible, en lo que otros no van a caminar. Nuestra visión debe trascender a lo sobrenatural. ¿Saben por qué? Porque pertenecemos a un Dios sobrenatural. ¿Sabes por qué tú tienes que tener una visión sobrenatural? Una visión de lo imposible, una visión de caminar sobre las aguas. Porque tu Dios y porque mi Dios es un Dios sobrenatural y poderoso y eterno, que vive para siempre. El Señor quiere que tú camines en su sobrenaturalidad. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pedro, aunque juntamente con sus discípulos se encontraba en apuros por las olas, Pedro también estaba en la barca. Todos estaban en apuros, todos estaban angustiados. Pero ¿sabe qué? Pedro decide ir un paso más allá. Voy a caminar sobre el agua. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Todos estaban ahí, todos estaban viviendo la misma situación, el mismo problema.
Todos estaban en la misma angustia, pero Pedro mira más allá. Pero Pedro da un paso más allá. Pedro dijo, no nos podemos quedar en esta situación. No podemos esperar a que vengan malas olas y vamos a naufragar y no vamos a morir. Pedro dijo, hay que tomar una decisión. Hay que buscar ayuda. Hay que mirar al Señor. Ese no es un fantasma. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Y Pedro da ese paso más allá y decide caminar sobre las aguas por la invitación que le estaba haciendo Jesús. Nuestra actitud frente a los problemas no debe ser quedarnos quietos ni con los brazos cruzados. Nuestra actitud frente a los problemas no debe ser quedarnos atemorizados o angustiados. No, iglesia, no, amigos. Tu actitud frente a los problemas es ir una milla más. Tú no puedes ver que el techo de tu casa se va a caer y lo dejas caer. No, tú tienes que buscar una solución. Tú tienes que buscar ayuda. Y Pedro dijo, hay un problema. Aquí estamos pasando todos una dificultad. Nos vamos a morir si seguimos en el problema. Tenemos que abrir la puerta y buscar ayuda. Y por eso Pedro dice, necesito ir una milla más allá. Necesito caminar más allá. Necesito buscar una solución. Y centra su mirada en Jesús. No te quedes manicruzado frente al problema. No te quedes esperando a que frente al diagnóstico que te dijo el médico que te ibas a morir. Entonces no esperes la muerte. No, lo que tú tienes que hacer es mirar a Jesús. No esperes a que te mueras de hambre. No, lo que tienes que hacer es buscar a Jesús. No esperes a que tu matrimonio se destruya. Busca a Jesús, mira a Jesús. Y Jesús, que es Dios y que es poderoso, actuará de manera sobrenatural para que tú puedas experimentar tu poder. Y el Señor te alimentará, y el Señor restaurará tu hogar, tu familia, te sanará, te prosperará, hará grandes cosas en tu vida. Pero centra tu mirada en Él. Eso es lo primero. Lo primero que debemos hacer en una mirada correcta es que una mirada correcta nos lleva a vivir en el poder de Dios. Para poder caminar sobre el agua necesitamos salir del barco. Mira lo que dice allí el versículo 29 al final. Y dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Descender de la barca, bajarse de la barca. Y es lo que tú tienes que hacer y lo que yo debo hacer. Si queremos caminar sobre el agua, si queremos vivir en el poder de Dios, si queremos experimentar la sobrenaturalidad de Dios, necesitamos bajarnos de la barca. Necesitamos bajarnos de aquello que nos está proporcionando angustia, de aquello que nos está proporcionando temores, inseguridades. Obviamente, quizás aparentemente se veían ellos como tranquilos en la barca, pero no era así, porque las olas, los vientos eran fuertes. Y Pedro dice, si nos quedamos en la barca, nos vamos a morir. Por eso Pedro dice, desciendo, me bajo de la barca y voy a caminar sobre el agua y voy a experimentar el poder de Jesús. El poder que está actuando en Jesús, yo también lo quiero experimentar. Por eso Pedro decide mirar a Cristo. Iglesia, amigos, hermanos, hermanas, personas que están escuchando esta predicación, Dios quiere que tengas una mirada correcta. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas vivir en el poder de Dios, para que tú puedas vivir en la sobrenaturalidad de Dios. Número 2, una mirada correcta nos lleva a permanecer. Cuando tú tienes una mirada correcta en Dios, vas a permanecer, vas a estar ahí anclado en el Señor. Y mira lo que dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, es decir, Pedro cuando ve el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuántos pasos dio Pedro sobre el agua? No lo sabemos.
No sabemos si Pedro pudo haber caminado una cuadra, media cuadra, o 2 metros, 3 metros. No lo registra la Escritura. Lo que se dice en la Biblia es que Pedro caminó sobre el agua porque miró al Señor, porque tenía una mirada correcta, a la persona correcta, a la persona indicada. Y por tener una mirada en la dirección correcta fue que pudo caminar y experimentar el poder de Dios, cosa que no experimentaron los demás discípulos. No importa que haya caminado poco o que haya caminado mucho, lo que sí sabemos es que caminó, porque estaba viendo al Señor. Pero ¿por qué Pedro dejó de permanecer sobre el agua? Porque Pedro se hundió. Porque Pedro dejó de experimentar ese poder de Dios. Porque Pedro dejó de vivir en ese poder, en esa sobrenaturalidad de Dios que estaba en Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo texto está diciendo allí en versículo 30, pero al ver Pedro el fuerte viento, está diciendo allí el versículo 30, tuvo miedo. Así que Pedro dejó de ver a Jesús. Ya su mirada no permaneció en Jesús, sino que su mirada, ¿dónde estaba direccionada? Al fuerte viento. Comenzó a ver las olas, la tempestad. Comenzó a ver todo lo que le rodeaba. Comenzó que aún todavía no había cesado en los fuertes vientos. Todavía no se había aplacado la tempestad. Pero estaba caminando, hermanos, en el poder de Dios. En lo imposible estaba caminando. Y eso el Señor quiere que entiendas, que muchas veces tú te vas a bajar de la barca y vas a comenzar a caminar en el poder de Dios, pero todavía el viento te va a ser contrario. Pero no importa, no dejes de mirar al Señor, sigue mirándolo, aunque el viento te sea contrario. Pedro deja de mirar a Jesús, comienza a mirar los fuertes vientos, su mirada ya no está en Jesús y dejó de permanecer. Pero cuando tú y yo tenemos una mirada correcta, podemos permanecer en Dios, podemos permanecer en esa visión, podemos permanecer en ese llamado, en ese propósito, en ese plan, en ese proyecto, en esa meta, en tu profesión, en tu familia. Puedes permanecer en tu empleo, en tu ministerio. No lo vas a abandonar, porque muchas veces abandonamos porque dejamos de permanecer en Dios, dejamos de tener nuestra mirada en la dirección correcta. Pedro no permaneció en su caminar sobre el agua porque su mirada perdió la dirección correcta. Pedro estaba caminando, dejó de caminar para hundirse porque su mirada ya no estaba en la dirección correcta. Muchos creyentes dejan las cosas tiradas porque no permanecen mirando al Señor. Pedro comenzó a desanimarse y a hundirse porque los fuertes vientos tuvieron más poder en su vida que la seguridad que Jesús le brindaba. Tuvo más poder en la vida de Pedro las cosas externas, las cosas adversas, los fuertes vientos. Claro, Pedro ya estaba mirando los vientos, dejó de mirar al Señor. Y eso tuvo más poder en la vida de Pedro que el mismo Señor Jesús. Que no te pase a ti y que no me pase a mí. Y si en algún momento nos ha sucedido que ha tenido más poder sobre nuestras vidas los problemas, las enfermedades, las crisis, que el mismo Señor, pídele a Dios que te perdone. Que Dios nos perdone en este momento, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú y yo miramos al Señor, vamos a permanecer, vamos a continuar, no vamos a desistir, no vamos a abandonar. No abandones tu hogar, sigue luchando. No abandones tus hijos, no abandones a tu esposo, tu esposa. No abandones esa profesión, no abandones ese empleo, ese ministerio que Dios te ha dado. Sigue colocando tu mirada en Jesús. No es fácil, para nadie es fácil las situaciones. Muchas veces la gente dice, no, pero para usted que es pastor, para usted que es líder es mucho más fácil. Y no es así. Para todos es difícil, pero ¿sabes qué marca la diferencia? ¿Sabes qué nos lleva a permanecer caminando sobre las aguas? Nuestra mirada en Jesús. Nuestra mirada puesta en Jesús nos va a llevar a seguir caminando, a seguir permaneciendo sobre esas aguas. Y Pedro se comenzó a hundir porque comenzó a ver los fuertes vientos. Ya Jesús no era importante. Ya Jesús para él no era lo más valioso, sino los vientos tuvieron mucho poder sobre su vida. Cuando perdemos nuestra atención
en Jesús, cuando ya Jesús no es tan importante para nosotros, seremos dominados por la realidad que nos rodea. Pedro comenzó a caminar porque tenía su mirada centrada en Jesús, pero se dio un momento en la vida de Pedro que comenzó a ser dominado por lo que lo rodeaba. ¿Y qué era lo que rodeaba a Pedro? Los fuertes vientos. Se empezó a dejar dominar por eso. Y por eso él comienza a hundirse, porque dejó de colocar su mirada en Jesús. Y es ahí donde comenzamos a ver los problemas. Y los problemas nos dominan. Y las circunstancias nos dominan. Y la angustia nos domina. Y la escasez nos domina. Y la enfermedad nos domina. La realidad que estamos viviendo nos domina, hermanos. No te dejes dominar por la realidad que vives. Sigue mirando al Señor. Permanece en Él. Es cierto que muchas veces nuestras emociones nos llevan a entristecernos. Pero recuerda, coloca tu mirada en Jesús. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabes qué está diciendo el escritor de Hebreos? Cuando tú miras al Señor, cuando tú pones los ojos en Jesús, entonces no nos vamos a dejar dominar por el problema. No nos vamos a dejar dominar por la enfermedad. Y Pedro se dejó dominar por los fuertes vientos porque dejó de mirar a Jesús. Coloca tu mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es decir, que si Jesús fue capaz de soportar los azotes, si Jesús fue capaz de soportar, hermanos, esos látigos, los golpes, la corona de espinas, todo lo que él tuvo que vivir, y si fue capaz de soportarlo, ¿sabe por qué? Porque su mirada estaba puesta delante. Nos dice el escritor de Hebreos, hagamos lo mismo. Así como Jesús miró hacia adelante, pongamos nuestros ojos en Jesús, nuestra mirada en Jesús, para que podamos permanecer. Si tú has renunciado alguna vez al Señor, es porque lo dejaste de mirar. No digas que ha sido un problema. No digas, es que ese problema tan grande me está llevando a abandonar, a tirar las cosas. No, porque la Biblia dice que Dios no nos coloca una carga más de la que podamos soportar. Y si Dios permitió que tú vivieras lo que te tocó vivir, es porque Dios sabía que tú podías soportarla, que tú podías permanecer si lo mirabas a Él. Si tú miras al Señor, vas a aguantar. Tenemos que aguantar, hermanos. Tenemos que aprender a ser berracos. Tenemos que ser personas que salgamos adelante, que luchemos, que vamos a permanecer en este camino, que vamos a seguir caminando sobre las aguas, aunque los vientos nos sean contrarios. ¿Sabe por qué? Porque no hemos dejado de mirar al Señor Jesucristo. Nuestra estabilidad mental y emocional, hermanos, depende muchas veces de lo que estamos mirando. Escuche esto, nuestra estabilidad mental, nuestra sanidad mental y emocional depende muchas veces de lo que miramos. ¿A usted no le pasa que cuando ve una película triste, usted termina llorando? A mí me ha pasado muchas veces que veo una película donde alguien está siendo herido o donde alguien está siendo maltratado. Eso mueve mis emociones y muchas veces me hace llorar, porque tu estabilidad mental, mi estabilidad mental depende de lo que miramos, de lo que estamos viendo. Y la estabilidad mental de Pedro comenzó a flaquear porque dejó de mirar al Señor y comenzó a mirar los fuertes vientos. Versículo 30, pero él al ver los fuertes vientos, claro, como vio los fuertes vientos, ¿qué recibió su mente?
¿Cuál fue el mensaje que recibió su mente y sus emociones? Te vas a hundir, te vas a morir. Y entonces perdió confianza en el Señor. Iglesia, reaccionemos a esto. Si todo el tiempo estamos mirando la adversidad, nos vamos a agotar con facilidad. Nos vamos a enfermar y nos vamos a entristecer. Cuando tú estás mirando la adversidad, ¿sabes qué te dice la adversidad? ¿Sabes qué va a recibir tu mente? ¿Qué va a recibir tus emociones? Te vas a morir, te vas a enfermar, no vas a poder, vas a fracasar. Si tú miras la adversidad, tu mente, tu cerebro, tus emociones están recibiendo un mensaje de que no vas a poder seguir adelante. Y eso fue lo que recibió Pedro. Pedro recibió un mensaje y dijo, me voy a morir, me voy a hundir, porque dejó de mirar al Señor. Dirigimos nuestra mirada hacia el peligro. Cuando dirigimos nuestra mirada hacia al peligro, es porque hemos dejado de mirar al Señor. Cuando tú ves más fuerte el peligro, es porque Cristo ya ha dejado de ser importante para tu vida. Debemos mantener nuestra mirada fija en Dios. Moisés salió de Egipto confiando en Dios, aún sabiendo que tenía un gran enemigo. Y ese enemigo se llamaba el faraón. El faraón era un enemigo no solamente de Moisés, sino de todo el pueblo de Israel, de todo el pueblo hebreo. Y entonces dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 27, por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mira, Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿A quién estaba viendo Moisés? Al invisible, a Dios. ¿Por qué se mantuvo? ¿Por qué se sostuvo Moisés sobre las aguas? Porque todo el tiempo estaba viendo al invisible. Hermanos, cuando tú ves al invisible, cuando tú ves al Señor, vas a caminar sobre las aguas, aún sabiendo que tenemos un enemigo, que es Satanás, y que quiere buscar destruirnos, pero no tendrá poder sobre nuestra vida cuando miramos al Señor. ¡Aleluya! Tienes que mirar al Señor. Debes mirar al Señor y vas a caminar sobre las aguas. ¿Por qué se sostuvo Moisés en esa decisión de salir de Egipto y caminar hacia adelante? Porque estaba viendo al invisible. Ve al Señor todo el tiempo, míralo y seguirás caminando, permanecerás en el Señor, permanecerás en ese proyecto, en esa meta, en ese plan, en ese propósito, en ese ministerio, en tu familia. Vas a permanecer cuando miras al Señor. Es imposible seguir caminando en lo sobrenatural cuando dejamos de mirar al Señor. Hoy es una oportunidad para volver nuestra mirada a Dios y no dejarnos invadir por las tribulaciones que nos rodean. Hoy es una oportunidad para que mires una vez más al Señor. Y número 3, una mirada correcta, y con esta terminamos. Una mirada correcta nos enfoca. Dice el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro dejó de permanecer porque dejó de mirar al Señor y comenzó a hundirse. Y dice la Biblia que el Señor extendió la mano y asió de él, es decir, el Señor lo agarró, el Señor lo cogió y lo levantó una vez más. Entonces, al Señor estar sobre el agua y Pedro se estaba comenzando a hundir, pues el Señor estaba por encima de él. Así que Pedro, cuando se sentía que se estaba hundiendo, alzó sus ojos y le dijo, Señor, sálvame. ¿Qué hizo Pedro? Volvió a mirar al Señor. Lo volvió a mirar y el Señor lo toma de la mano, lo saca del agua y lo enfoca. Y lo enfoca, porque eso hace, hermanos. Una mirada correcta nos encamina, nos enfoca. Cuando tú miras al Señor, te mantienes en el lugar adecuado. Cuando tú miras al Señor, no vas a dejarte distraer, sino que irás hacia adelante. El Señor salvó a Pedro.
Pedro comenzó a hundirse porque dejó de mirar al Señor, dejó de permanecer sobre las aguas, comenzó a hundirse. El Señor lo salva, pero le recuerda que es la fe la que nos impulsa a caminar en lo sobrenatural. Es como si el Señor le dijera: Pedro, estabas caminando sobre el agua, pero te hundiste porque perdiste fe. Y yo soy la fe, porque Hebreos 12 dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, Cristo es nuestra fe. Y Pedro se hundió porque su fe comenzó a menguar, porque su fe comenzó a debilitarse. Y el Señor lo coge de nuevo para que lo mire. Y cuando Pedro mira al Señor, el Señor le dice: te tengo que ubicar de nuevo. Es conmigo que te ubicas, es conmigo que te enfocas, es conmigo que vas en la dirección correcta. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro: sin mí te vas a hundir. Me necesitas, Pedro. Necesitas fe. Yo soy tu fe, me necesitas a mí. Es como si el Señor le hubiera dicho a Pedro: Pedro, ibas tan bien, lo estabas logrando, ya casi llegabas, pero tu mirada puesta en otras cosas fuera de mí te hicieron hundir. Yo me imagino el Señor reprendiendo a Pedro: Pedro, ¿qué te pasó? ¿Venías tan bien? Ya casi lo ibas a lograr. Estabas a punto de llegar, de tocarme, de abrazarme. Pero te hundiste porque dejaste de mirarme para mirar otras cosas. Para mirar el viento, las olas, la tempestad. ¿Cuántos de nosotros estábamos a un cuartico, a un paso de llegar a esa bendición? Estábamos a un paso de llegar a esa respuesta de Dios, a esa sanidad, a esa provisión, a esa empresa que tú querías ingresar, a esa profesión que tú querías escuchar. Y por desviar tu mirada te hundiste. Pero el Señor le dijo a Pedro: estabas a esto, Pedro. Estabas a esto, a un pasito. Pero perdiste tu mirada. Dejaste de mirarme. Tu fe comenzó a menguar. Jesús era el más interesado en que Pedro pudiera continuar caminando sobre el agua, pero lo tuvo que reprender por su poca fe. Es decir, porque me dejaste de mirar. Pedro, porque me dejaste de mirar, te hundiste. Dejaste de poner tu mirada en mí. No le echemos la culpa a los demás de nuestros fracasos. Más bien reconozcamos que hemos dejado de mirar al Señor. Y es por eso que por dejar de mirar al Señor, dejamos que nuestra fe comience a menguar. Porque hemos dejado de mirar al Señor y nuestra fe comenzó a menguar. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Andamos por fe, mirando al invisible, como lo hizo Moisés. Jesús le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? La Nueva Traducción Viviente dice: ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dejaste de creer en mí? La duda nos impide ver a Jesús. La fe en Jesús no quiere decir que todo a nuestro alrededor nos va a favorecer, pero sí nos asegura que caminaremos confiados de que el Señor estará de nuestro lado. Miremos cada día al Señor para que nos mantengamos enfocados en los planes que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Mira al Señor, recuerda estas tres cosas. Una mirada correcta. Nuestro primer punto es que una mirada correcta nos lleva a vivir en el poder de Dios. Número 2, una mirada correcta nos lleva a permanecer. Y número 3, una mirada correcta nos enfoca. Si queremos continuar caminando en lo sobrenatural, debemos colocar nuestra mirada en Dios. Una mirada correcta está direccionada en la persona de Jesús. Una mirada correcta nos lleva a vivir el poder de Dios, nos lleva a permanecer y nos enfoca. Cuando estamos conectados con el reino de Dios, tendremos una visión sobrenatural. Yo quiero orar por ti en esta mañana y que el Señor nos ayude a tener una mirada correcta.
Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mirar en la dirección correcta. Ayúdanos a mirarte. Pedro al principio comenzó a mirarte y por eso caminó sobre el agua, pero de repente desvió su mirada y vio los vientos, los fuertes vientos, los vientos contrarios, y comenzó a hundirse, y de repente clamó a ti: sálvame, y tú lo cogiste de la mano. Eso hizo que Pedro te volviera a mirar y tú lo enfocaste y le dijiste: Pedro, es por fe. Recuerda que es por fe, porque una mirada correcta, Señor, nos lleva a vivir en tu poder. Una mirada correcta nos hará permanecer, pero también una mirada correcta nos enfocará. Ayuda a la iglesia, a los hermanos, a las hermanas, a los amigos, a mirarte siempre a ti. Ayúdanos a mirarte, Señor, como dijo el escritor de Hebreos: puesto los ojos en Jesús. No debemos mirar al que está a mi lado, el que está a mi derecha o a mi izquierda. No, nuestra mirada, Señor, debe estar puesta en ti, para que podamos caminar sobre las aguas, para que podamos permanecer sobre las aguas, para que podamos caminar en la sobrenaturalidad, Señor, en la sobrenaturalidad tuya. Si queremos vivir una vida sobrenatural, necesitamos mirarte. Ayúdanos a mirarte todo el tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es importante que como iglesia, es importante que como hijos de Dios mantengamos nuestra mirada puesta en el Señor. No miremos a los demás. Si alguien se equivoca, dejémoslo. Si alguien engaña, que sea Él. Pero nosotros miremos al Señor. Si tú quieres caminar sobre las aguas, si tú quieres caminar sobre el mar todo el tiempo, necesitas poner tus ojos en la persona de Jesucristo. Amén. Recuerda que ahorita, al terminar nuestra celebración, vamos a tener nuestra clase infantil para que conectes a tu hijo. Mañana lunes vamos a tener nuestra clase para los adolescentes. Y lunes, martes, jueves, viernes, devocional a las 7 de la noche. Y próximo miércoles a las 7 de la noche nuestra celebración. Y el próximo domingo, 9 de la mañana, nuestra celebración dominical. Recuerda darle compartir a este en vivo para que muchas personas puedan escuchar el mensaje de Jesús. Hermanos, esperamos verlos pronto. Sé que en el tiempo de Dios nos veremos. No se deje llenar de angustia. Aún en nuestras casas, mirando al Señor, podemos caminar sobre las aguas. Les amamos. De verdad que los extrañamos y deseamos verlos pronto. Bendiciones. Chao.